Muy buenas noches, doña Giovanna. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches a todos los participantes de Proactiva Ciudadana. Es para mí un privilegio el tener que esta noche compartir con ustedes una información que en verdad es esto de interés de todos y lamentablemente ignorada casi por todos. Me refiero puntualmente al escenario concreto que tiene que ver con lo que es el buró de toma de decisiones le llaman algunos de la más alta jerarquía de gestión pública, no me refiero al gobierno. Tendríamos que empezar por, de repente, hacer una breve crónica de cómo es que llegamos hasta la fecha. Y por eso el título es La cuestión de confianza en la Constitución peruana. Tenemos, entre otros temas, por ejemplo, una breve crónica que gira en torno a los siguientes acontecimientos. El escenario es que la presidencia del Consejo de Ministros está integrada naturalmente por ciudadanos que son convocados por el presidente de la República, y hoy la Constitución prevé de que el presidente del Consejo de Ministros lo designa el presidente de la República, y este designa a los ministros que acompañarán en su gabinete. Eso es la teoría. En la realidad es que el presidente de la República los designa a todos. Pero en el devenir del tiempo, debemos destacar que en su inicio de la construcción de la República, estamos hablando más o menos del 8 de septiembre de 1820, se estableció el primer esbozo de la burocracia del Estado. Es así que el reglamento del 12 de febrero de 1921, que fuera promulgado en el cuartel de Huaura, es el primer documento constitutivo del Estado que regula la organización del mismo, tomando como base, por supuesto, lo que conocemos hasta hoy y que es producto de la doctrina democrática, la llamada separación de poderes. Este reglamento tiene una gran virtud. Entre otros, por ejemplo, las consecuencias jurídicas que generó es que dejó sin efecto la Constitución de la monarquía española, que en este caso lo conocemos también como Constitución Gaditana, que estuvo vigente de 1812 a 1814. Estuvo vigente pero sin eficacia. Es decir, solamente se promulgó y no se aplicó. Y habría que preguntarse por qué razón no se hizo. Porque en esa época habían los llamados movimientos independentistas que no permitieron que se aplicara un solo día la Constitución, que había sido, en todo caso, impuesta por la corona española. Y siendo que en 1821 ya se proclama la independencia. El reglamento de Huaura dispuso medidas transitorias que regulaban la transformación del virreinato al régimen independiente proclamado. San Martín, en este contexto, nos cuenta la historia que convocó un cabildo abierto el 15 de julio de 1821, reafirmando el principio de la libre determinación de los pueblos por el cual los habitantes tenían el poder de decisión. Proclamada la independencia el 28 de julio de 1821, se gestó el acto fundacional del Estado independiente. El 3 de agosto se instaura el primer gabinete del gobierno de San Martín, denominado también el Protectorado. Es así que San Martín, como jefe de Estado, también resultaba ser jefe de gobierno. Pero ¿qué es lo que tenemos después? En este contexto del protectorado, aparece y emerge la llamada figura del ministro de Estado, que no era otra cosa que, digamos, como una especie de secretario, un colaborador inmediato del Ejecutivo.
El primer gabinete, como decíamos, estuvo compuesto, fíjense, la génesis de este escenario, Consejo de Ministros o Gabinete Ministerial, se inicia con 3 ministerios. Y tenemos que estos ministerios estuvieron ocupados por personajes que el señor San Martín en ese entonces los designó, siendo uno de ellos Juan García del Río, a quien le encargaron el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores. El teniente coronel Bernardo Monteagudo, auditor de guerra del ejército. En ese entonces le encargaron el despacho de guerra y marina. Y el doctor Hipólito Unanue y Pavón le encargaron el Ministerio de Hacienda. Es decir, el origen de la burocracia del Ejecutivo en nuestro país empezó con 3 ministerios: Relaciones Exteriores, Marina y Guerra, y el Ministerio de Hacienda, lo que es hoy Economía. El 2 de diciembre de 1921 se constituyó el Consejo de Estado, que en estos días ustedes deben ver las publicaciones, y me llama tremendamente la atención de que tengamos funcionarios públicos que no se ubican en el contexto de las normas. Amigos, esta noticia del 2 de diciembre de 1821 es la noticia que corresponde a lo que es la realidad histórica de esta institución denominada Consejo de Estado. ¿Y cuál era su función? Ser un órgano consultivo para decidir o resolver el tema de las situaciones que tenían que ver con las dificultades políticas que podrían haberse dado. En este primer instrumento está consignado en la sección 4ª el Consejo de Estado. Naturalmente estaba presidido por San Martín y lo acompañaban en este buró de toma de decisiones el jefe de Estado Mayor. Dice que también habían 3 condes, un marqués y el presidente de la Alta Cámara de Justicia. Tenemos entonces que luego este escenario del primer gabinete con 3 ministros, como ustedes conocen, en el devenir del tiempo, en casi 200 años de vida republicana, se ha venido haciendo una diversidad de ensayos. Ensayos en cuanto a la forma de cómo integrar gabinetes. Llegamos a esta fecha en la que el escenario mediático exige el contexto de 50% varones, 50% mujeres. ¿Algunos cumplen? Sí. Otros les es indiferente. Yo creo que lo concreto respecto al tema de los integrantes del gabinete debe girar en torno a las capacidades y potencial humano que tengan tanto hombres como mujeres, conociendo el sector del cual van a asumir la responsabilidad. No por el hecho de cumplir con la petición mediática de 50-50 vamos a poner ese número para la foto. Y aquí, señores, nos encontramos con un gran problema, desde mi apreciación académica y que conozco gran parte del país. Y el gran problema es que el ejercicio del derecho político en nuestro país lo hemos abandonado. Y digo lo hemos abandonado y también me incluyo, en el sentido de que lo vemos de lejos y después lamentamos. La pregunta es simple: ¿cómo quieres que salga alguien que no quieres si no eres protagonista, si no eres actor? En estos días, la clase política, llamémosla tradicional, tiene, creo yo, entre su constructo alrededor de 200 años, lo que tenemos hoy como gobierno, que en mi lectura no es otra cosa que los excluidos durante 200 años, digámoslo, excluidos directa o indirectamente,
han aumentado la población y hoy tenemos la expresión de ellos en este escenario de gobierno. La situación es concreta. Apostamos por un sistema de gobierno democrático y que se expresa a través de la elección mediante el voto. Es lo que tenemos hoy. El tema es, ¿qué hacemos para que se reoriente el contexto de que tenga rumbo el país? Porque si ustedes ven, hace 2 meses estamos en un escenario, yo diría, como una lancha sin motor en alta mar. Se mueve al ritmo de la ola. Y por supuesto tiene una postura que tratan de adecuarse al contexto del sistema de gobierno democrático en el que se deben respetar las garantías y las libertades y el derecho de todos. Y debemos apostar porque ello así suceda, porque la democracia tiene esa virtud, en todo caso, de la igualdad, la libertad y la tolerancia. Y tenemos que asumir el costo de la toma de decisiones de las instituciones tutelares del Estado. Hablar de el voto de confianza en el contexto de nuestra realidad Perú es un tema muy singular. Y digo singular porque me refiero puntualmente al contexto que nos ha dejado el devenir de la actuación política de los que nos preceden a la fecha. Encuentro como noticia que en nuestro país en 200 años se han censurado a 9 gabinetes y de manera paralela, digamos, esos 9 gabinetes es que se van todos los ministros. Igual, en 200 años, en nuestro país se han censurado a 40 ministros individualmente. Mi tesis de maestría gira en torno al control político, Congreso, Ejecutivo. Hice un trabajo hasta el año 2000 más o menos. Y si lo vemos desde el punto de vista de productividad y eficacia, encontré que el Parlamento en esos 20 años, en el ámbito de lo que es el control político, si vemos desde el punto de vista cuantitativo, sería ineficiente. ¿A razón de qué? En esos 20 años solamente se censuró a un ministro, y que fue el señor Rospigliosi en el gobierno del señor Toledo. Y ahí viene un tema como el siguiente. ¿Y por qué pasó esto? Recordarán ustedes que por los años 80, por ejemplo, en el gobierno del señor Belaunde, el ministro del Interior, el señor de la Jara, declaró a través de los medios, ante una convulsión social que había en el Cusco, que si se derramaba una gota de sangre, él renunciaba al cargo. Y el día siguiente dejó el cargo. Porque murió un joven en ese conflicto. Pero eso es un tema de renuncia, no del control político que tiene que ver con el ejercicio político de los congresistas o de los diputados en ese entonces respecto de la gestión de un ministro o de un gabinete. Tenemos entonces que con esta referencia, ¿a qué nos enfrentamos hoy? La norma superior del Estado, la Constitución. ¿Qué establece la Constitución en este tema o al respecto? Me he permitido verlo y dice que en el artículo 119 nos habla del Consejo de Ministros, capítulo 5. Pero directamente para el tema de lo que es el control político a través de el voto de confianza, se está predeterminado en el artículo 130 y se refiere a las relaciones ejecutivo-legislativo. Y entre otras cosas dispone el 130 que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, dice, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido,
entiéndase entre el 16 de junio y el 25 de julio, que pueda nombrarse un gabinete, el presidente de la República convoca legislatura extraordinaria. Y en otro momento tendría que ser entre el 16 de diciembre y el 28 de febrero, que son temporalidades o espacios en los que el Congreso no está reunido formalmente. ¿Está la comisión permanente? Sí, claro, pero no es competente para este tipo de control político. Entonces ahí nos encontramos, estimados amigos, con que el artículo 131, producto de la interpelación última que hemos tenido hace 2 días al señor ministro de Trabajo, lo hace en cumplimiento de este mandato constitucional, porque seguramente si fuera por ellos no ocurren y digamos como que no pasaría absolutamente nada. Entonces el 133 de la Constitución, el artículo 133 es expreso y nos dice lo siguiente: el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. ¿Y esto qué significa? De que, digamos, tácitamente, el gabinete habría terminado su mandato. Recordarán ustedes que tuvimos, por ejemplo, el cuestionamiento al gabinete del señor Jorge del Castillo. Se acogieron, digamos, a la antepenúltima, a la última disposición de la Constitución. Renunció el gabinete, renunció el primer ministro y con ello se renuncia a todos. Es como, por ejemplo, si no le hubiera sido otorgada la confianza al gabinete del señor Bellido. Pero en este contexto del control intrainstituciones ejecutivo-legislativo, lo que a veces no entiende mucha gente es que tienen que poder llegar a acuerdos, digamos, negociar decisiones. Pero es una negociación en un contexto de negociación política, no de cifras numéricas. Y por supuesto, en ese contexto es que el señor Bellido obtiene la confianza para hacer gestión pública con su gabinete. Pero hemos tenido casos singulares en el devenir del tiempo. Generalmente en el caso del gobierno del señor Humala. Y ojo, mis amigos, lo que les he leído es de la Constitución. Pero el procedimiento procesal para que esto suceda se da en la ley orgánica del Congreso, que es su reglamento. Que además de eso les comento, tiene una particularidad. Es un acuerdo igualmente político de quienes estuvieron en ese entonces cuando se aprobó el reglamento. Y les traigo de referencia una crónica histórica de la ley en nuestro país. Desde 1821, proclamada la independencia, hasta el 20 de octubre de 1904 en nuestro Perú, las leyes no tenían numeración. El 20 de octubre de 1904, el Congreso aprueba una ley y le consigna el número 1. Y dispone en su artículo 1 que a partir de la fecha de la vigencia de la norma, todas las leyes y resoluciones legislativas, dice literalmente, tendrán numeración correlativa. Curiosamente, en el año 1993, nos regresa el Congreso Constituyente Democrático, que es quien hizo la Constitución vigente, al 20 de octubre de 1904. Aprobaron 7 leyes y que les consignaron además la nomenclatura de leyes constitucionales y las 7 sin número. Naturalmente, en nuestro país a la fecha tenemos 31.000 leyes numeradas desde el 21 de octubre de 1904. Sin embargo, muy pocos saben, por ejemplo, de que el Congreso, ya va a ser 10 años, excluyó del ordenamiento legal 12.000 leyes, con 2 leyes consecutivas. En un momento dieron una ley que derogó 6.000 y en otro momento otra ley 6.000 más.
Es decir, técnicamente tendríamos más o menos 19.000 leyes y no 31. Pero yéndonos al tema puntual del procedimiento procesal, por ejemplo, ¿qué nos dice en relación al tema de lo que es la cuestión de confianza, el artículo 82 del reglamento del Congreso? Dice, la cuestión de confianza que plantea el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto del Pleno del Congreso. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso del señor ministro Maraví? Han acordado verlo en otro momento y no en la misma sesión. Naturalmente, dice, el resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y los demás ministros, que deben realizarse de inmediato. Por supuesto que hay otras formas de control político que hace el Congreso al Ejecutivo. Entre ellos, por ejemplo, la interpelación, que puede ser a un ministro o a todo el gabinete. También tenemos como mecanismo de control político la invitación a que el Consejo de Ministros o algún ministro informe sobre lo que el Congreso considera que debe ser aclarado para que el país sepa de qué está haciendo el Ejecutivo. Luego tenemos otra forma de control político, la estación de preguntas. Y cada uno de estos procedimientos, estimados amigos, tiene un correlato de control político intrainstituciones. Igualmente, tiene el contexto se pide información de qué hace cada sector o cada ministro en su sector, en este caso. Y así es lo que tenemos a la fecha en cuanto se refiere al contexto de control intrainstituciones. Decíamos en el escenario del tiempo que ha pasado, que por ejemplo, fíjense lo que pasó respecto al gabinete del señor René Cornejo Díaz. Hubo una particular situación. Empezó la sesión, por supuesto que el otorgamiento de la confianza fue muy complicado. Fue tan complicado que inclusive tengo aquí las actas de lo que es el diario de los debates, y dice, por ejemplo, aquí, luego de que hicieron una serie de procedimientos formales de la sesión, describe en este caso, pues, transcripciones, que de inmediato se verificó por medio digital la presencia de 119 parlamentarios, pronunciándose a favor de la cuestión de confianza, 47, ninguno en contra y 71 abstenciones. Ojo, 71 abstenciones. Es decir, habían más abstenciones que a favor, en contra ninguna. Entonces tuvieron que volver a consultar, volver a negociar y vuelven al tema. Un día o dos después. Y se reanudada la sesión, el presidente anunció que se volverá a consultar la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros en estricto cumplimiento de la interpretación de la Comisión de Constitución, recordando que su aprobación requería la mayoría simple de congresistas, por lo cual dispuso el registro electrónico de asistencia. ¿Y cómo se entiende el tema de la mayoría simple? ¿Es del quórum que está en sala o del número legal? El número legal es 130. El quórum lo determina el número hábil. Es decir, el propio reglamento establece que se pueden conceder exoneración, en este caso licencias o permisos, a los legisladores hasta un 10% de la representación nacional. Significa máximo 13. Por lo tanto, el número hábil debería ser 117. Por lo tanto, el quórum es la mitad más 1 de ese número. ¿Y qué significaría eso? Por ejemplo, de 117 tenemos prácticamente 60, que sería el quórum. Y con 60 se podía empezar la sesión. Y entonces ahí viene el detalle siguiente.
Si tienen 60 para dar la confianza, ¿cuántos votos necesitan? ¿35 o necesitan los 61? Tiene que ser como dice aquí el tema de la Comisión de Constitución, la mayoría simple del quórum, al menos. Porque si vamos al número legal, tenía que ser 66. Finalmente, en este caso, ¿qué dice la Comisión de Constitución al respecto? Porque le hacen una consulta a la Comisión. Dice, parte considerativa del último párrafo de la absolución de consulta que hace la Comisión. Por eso, frente a la pregunta relativa a la forma de proceder cuando ocurre una situación en la que la mayoría de los votos han sido abstenciones, debe indicarse que una posible solución sería la de votar cuantas veces sea necesario hasta alcanzar un resultado, favorable o no, en el que aparezcan los votos a favor, en los que aparezca que los votos a favor superan a las abstenciones. De persistir el resultado en el que se obtengan más abstenciones que votos a favor o en contra, el presidente manifestará que se votará en sesión subsiguiente. Y por supuesto que eso sucedió o eso pasó con el gabinete del señor Cornejo. Consultado el pleno de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, obtuvo 41 votos a favor y 6 en contra. Y 73 abstenciones, subieron las abstenciones. Naturalmente se volvió a convocar para la semana siguiente y ya se hicieron acuerdos políticos, se tomaron acuerdos políticos y se volvió a votar. Estuvieron casi como 3 semanas en este proceso. Y naturalmente después de contar el quórum, pasar lista y empezar la sesión, dice lo siguiente: se constató de manera digital la presencia de 127 congresistas en sala. Casi el número legal completo, 130. Consultado el pleno, fue aprobada la cuestión de confianza planteada por 65 votos a favor. Es decir, digamos, la mitad más uno la mitad de 130. Pero ojo, había solo 127. Entonces, con 65 eran suficientes para darle la confianza. Algo similar pasó con el gabinete de la señora Jara, que igualmente sufrió todo ese tipo de situaciones con una diferencia, naturalmente, ¿no? Que a la señora Jara lo censuraron y al señor Cornejo continuó con su gestión. ¿Dónde está el punto de quiebre en este tipo de cosas? No es de repente en la voluntad de que las minorías, que agrupadas hacen mayorías, pongan, digamos, en jaque a un gobierno a través del contexto del control político, que a veces podrían excederse, pero esa no es la razón, de hecho. La razón de derecho y ejercicio político es que las instituciones, para mantener un escenario de desarrollo con libertades y en democracia, se requiere de tolerancia mutua, saber ceder y hacer concesiones. Ojo, hay un detalle importante. El Ejecutivo maneja la caja pública, mientras que el Legislativo tiene la facultad de fiscalización, y digamos que por ahí se viene el punto de encuentro. ¿En qué vas a gastar? Que además ellos aprueban el presupuesto que ahora en estos días se está discutiendo. ¿Cuál debería ser el deber ser de la colectividad política, como en el caso de ustedes, que están organizados para internalizar conocimiento de cómo funcionan las instituciones? Mi modesto parecer es que, como les decía al inicio, no ser indiferentes a ser protagonistas de la acción del quehacer político, sino al contrario, comprometernos y tratar de ser protagonistas para tener que darle una mejor perspectiva de desarrollo al país, pensando en las nuevas generaciones. No hacemos, o hacemos muy poco en todo caso, simplemente mirando y viendo cómo es que de un tiempo a esta parte, en nuestro país, creo que los últimos 40 años, se ha distorsionado lo que es la función del servidor público.
viendo esta opción de ser servidor público vía elección o designación, ya no como un servicio a la comunidad, sino como una opción de empleo. Tienen ustedes la evidencia de que ha tenido que hacerse reforma de la Constitución respecto al artículo 90, congresistas no hay reelección, 191 y 194, alcaldes y autoridades regionales no hay reelección. Naturalmente fue una justificación sociológica la que se dio para que eso suceda respecto a autoridades municipales y regionales. Tenemos en Lima alcaldes con más de 20 o 25 años de gestión y sus distritos siguen igual o peor que antes. Sumado a ello, de que, reitero, desnaturalizaron el concepto de lo que es el servir a la comunidad. Es decir, yo soy abogado, me proponen mi vecino para ser candidato a alcalde, voy, de repente gano la alcaldía, mis 4 años de gestión, vecinos, muchas gracias, ahí está, quédense ustedes con el tema, pero yo vuelvo a hacer mis actividades de abogado. ¿Cómo hacer para que eso no suceda? Porque encontraron, por supuesto, un mecanismo, reitero, de empleabilidad y no de servicio a la comunidad. Y esa es un poco la pretensión que creo que debemos empezar a construir desde una perspectiva de responsabilidad, de participación política, para retomar lo que era el servicio público como buenos vecinos en favor de la comunidad que nos elige. Y no pretender que ahora quieren modificar la norma de nuevo para que sí haya reelección. Creo que volveríamos otra vez unos 10 o 20 años atrás, donde quienes tienen el control y el manejo de las instituciones lastimosamente han hecho un escenario de populismo donde los sectores marginales de población, que son la mayoría de los que votan, votan por quien los ayuda a conseguir qué comer, mis amigos. Hace unos 5 años atrás, o 4 más o menos debe ser, tuve la oportunidad de estar en Chosica, me invitaron a dar una conferencia. Y cuando llego a Chosica me encontré que era una conferencia para el Club de Madres. Pero el comentario que les hago no es porque era la conferencia para ellas, yo lo daría con muchísimo gusto. Y es más, si les hablé hasta en su lenguaje para que me entiendan. El tema es simple. Al momento de ingresar tenían que entregar su DNI para que les den una bolsa de víveres. Y por supuesto, en el proceso electoral siguiente, ya saben ustedes por quién tenían que votar. Y eso se da a vista y paciencia de todo el mundo. Y nadie hacía nada por eso. La reforma constitucional de no reelección a alcaldes, digamos que no sé cuánto resuelve el problema. Pero si vamos al escenario de los resultados pragmáticos en la realidad, creo que muy pocos tienen que mostrar eficacia y eficiencia en la gestión. En el caso concreto de nuestra realidad sociopolítica y del tema en cuestión que hemos estado comentando, ¿cuál debería ser el deber ser de las instituciones tutelares del Estado, ejecutivo y legislativo, para no llegar a este escenario? Y mucho peor aún, al que tuvimos precedentemente. ¿Cuál es, si se quiere, pues, el control que le hace el Ejecutivo al Congreso? La Constitución dice que si el Congreso no le niega la confianza a 2 gabinetes sucesivos, el presidente de la República queda habilitado para disolver el Congreso. Ojo, una cosa es disolver lo que hizo el señor Vizcarra y otra cosa es cerrar el Congreso, lo que hizo el señor Fujimori. Este contexto de la disolución del Congreso es parte del juego democrático, es parte del control entre instituciones. Lo que no corresponde es a lo que hizo el señor Vizcarra en la segunda presunta negación de confianza. Primer escenario, considero de que el señor del Solar violó el recinto parlamentario porque no estuvo invitado ni tampoco autorizado a ingresar al recinto. Sin embargo, lo hizo, ayudado por supuesto con algún legislador, al extremo que hizo uso del escaño del legislador para
plantear la cuestión de confianza, donde no tenía razón ni derecho el Ejecutivo a plantearla, en tanto y en cuanto lo que estaba haciendo el Congreso es facultad exclusiva del Congreso. Y el señor Vizcarra pretendía de que el Congreso se someta a lo que él quería, de que no se elijan a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y eso es competencia exclusiva del Congreso. ¿A razón de qué? Está pensado de que los magistrados que son elegidos por el Congreso de la República es una representación de los electores del Perú. Es decir, es una elección del pueblo a los magistrados, pero a través de los delegados que tenemos en los congresistas. El señor Vizcarra, con el planteamiento de su cuestión de confianza fáctica, porque la cuestión de confianza se resuelve con votos, no con presunción de negación. Ahí no se aplica el silencio administrativo negativo. Para decir, oye, te planteé, no me has contestado, entonces doy porque me has negado. Así no funciona. Sumado a ello, amigos, de que creo que el correlato de la historia en algún momento nos va a expresar lo que se dice en el corrillo popular, si se quiere, de que, por ejemplo, el decreto de disolución del Congreso fue firmado por quien después apareció como primer ministro antes de haber juramentado. Y como tal, diríamos, antes de haber sido designado. Es decir, este tipo de circunstancias poco felices no le hacen bien al sistema democrático. La democracia implica respeto mutuo y en las instituciones tutelares del Estado sus actores y sus protagonistas tienen que ser el modelo de hombres o mujeres para las nuevas generaciones y para la sociedad del futuro. No podemos admitir de que haya gente que pretenda darse satisfacciones personales y que no le importe el país. Creo que primero es el país, segundo el país y tercero el país. Y dependerá de nosotros. Lo dejamos ahí para observar la consulta que consideren pertinente. Muchas gracias. Decía que había contestado, creo, la pregunta con la última parte de mi exposición. Efectivamente, el procedimiento que usó el señor Vizcarra sobre ese tema no fue ni democrático ni legal. Reitero, la cuestión de confianza en su proceso se expresa mediante votos, no la imaginación de que me has negado la confianza. Es más, es una petición de confianza respecto a un proyecto de ley para que se reforme la Constitución. Ni siquiera fue un tema de competencia del Ejecutivo como para decir, oye, sí, pues no me dejaste, no me aprobaste mi plan de trabajo, entonces, bueno, ya completaste tu segunda tarjeta amarilla, así que te disuelvo. Eso no sucedió. Y eso le decía, quizá en el devenir del tiempo, espero que no sea muy lejano, vamos a ver de que efectivamente esa disolución se inventó, por supuesto, también el tema de la negación de confianza fáctica, presumiendo de que no se le debía otorgar la confianza. ¿Y qué implicaba otorgarle la confianza? Solicitada, como decía, en un improntos del primer ministro de ese entonces. Hubiera significado de que el Congreso hubiera renunciado a su autonomía y competencia funcional. Y eso no es ni corresponde a un gobierno democrático y mucho menos a tener que faltarse el respeto entre las instituciones o entre los actores representantes de las instituciones. Definitivamente, en mi opinión, fue ilegal y además inconstitucional.
Lo que ha cambiado, la propuesta de cambio que se está haciendo es simplemente un procedimiento diferente, pero es casi similar a lo que decíamos antes de empezar el evento respecto a la inmunidad parlamentaria. La ley, si ustedes ven o leen el texto, en el título dice eliminación, y en ninguno de los artículos dice que se ha eliminado la inmunidad parlamentaria, simplemente ha cambiado el procedimiento. En este caso pasa algo similar. Lo que está haciendo en este caso el Congreso con esa modificación que se ha propuesto no es eliminar la segunda opción al Ejecutivo, para nada. Lo que está haciendo el Congreso es decirle al Ejecutivo: tú no me puedes presentar confianza por escenarios de mi competencia. A eso apunta el tema, no otra cosa. Gracias, la pregunta es bastante interesante y nos permite dar una referencia como la siguiente. La Constitución de 1979 prevé sanción punitiva a quienes quiebren el sistema democrático. El señor Fujimori no disolvió el Congreso. El señor Fujimori cerró el Congreso. El señor Vizcarra disolvió el Congreso. A cerrar el Congreso, por supuesto, no podíamos ingresar ni trabajadores, y menos diputados, y menos senadores, porque pusieron tanques en las puertas de los edificios, especialmente en el propio Congreso. Y dispusieron que efectivos militares se hagan cargo de la administración del Congreso. El caso del señor Fujimori, recuerdo que fue sancionado por la Corte Suprema todo el primer gabinete que formó parte de ese proceso en el que se declaró el señor Fujimori gobierno de reconstrucción nacional, mediante un decreto ley, a través del cual inclusive también dispuso el cierre del Congreso. En el caso de la disolución del Congreso, hay teorías que construyen y colegas que también postulan la tesis de que se disuelve el Congreso menos la comisión permanente. Eso no es verdad. La disolución del Congreso lo disuelve a todos, pero hay una salvedad. En el decreto de disolución tiene que venir la convocatoria de elecciones, y subsiste la comisión permanente durante ese plazo. Porque fíjense, si hablaríamos de que es indisoluble, como lo dicen algunos, la comisión permanente, estaríamos hablando de lo siguiente: que en las elecciones solamente tendría que elegirse, si son 28, a 102 congresistas, no 130. Solo que a los integrantes de la comisión permanente solamente les digamos, pues, como que lo ponen en UCI, para que una vez elegido el nuevo Congreso, igualmente se van a su casa y entran los 130 nuevos, que es lo que nos ha pasado hace 2 años. A ver, amigos, veamos lo siguiente. Decíamos que cuando le es negada, en primer lugar, la Constitución dice que quien solicita la cuestión de confianza es el primer ministro, y lo hace a nombre del gabinete. Por lo tanto, no quedaría ministro alguno para que pida confianza. Es decir, se cayó todo el gabinete. Y eso se denomina crisis de gabinete. Y la crisis de gabinete implica que, por supuesto, tendrá que designarse un nuevo gabinete. Lo que ahí tenemos es un vacío. Y ese vacío me refiero puntualmente a lo siguiente, a lo que hizo el señor Kuczynski. Ruleteó a sus ministros, los cambió de cartera. Usualmente lo que debería hacer es que el gabinete que no obtuvo la confianza, todos se van a su casa y vienen todos nuevos. A un ministro se le censura, sí, se le censura, y se va a su casa. Decía, el último caso que hemos tenido, por ejemplo, fue el caso del señor Ropiliosi, por las ollas en Arequipa. Y otro en el caso del señor Fujimori, previo a la cierre del Congreso, al ex ministro de Agricultura. Los diputados lo censuraron. Pero no, si censuran a un ministro dentro de un gabinete, el gabinete subsiste y no es confianza. Es simplemente lo censuraron porque le perdieron confianza al ministro, sí, pero no se ve como que es por solicitud de confianza. Y la confianza se pide usualmente al gabinete para la gestión que va a hacer con su gabinete, no para un ministro.
Sí, muchas gracias. Fíjense, el escenario de lo que es la investidura del gabinete pasa precisamente por la confianza que se le otorga. Es decir, son conexos o semas complementarias. Implica, por ejemplo, oye, el gabinete va por la investidura. ¿Qué significa eso? Le otorgue la confianza al Congreso. Y si no hay investidura, si no hay investidura, no le dieron la confianza. No es que queden desvestidos, ¿no? Simplemente que es una forma, digamos, de lenguaje que se usa en el contexto político y jurídico también. El escenario de la investidura proviene, por supuesto, de casi siempre del Parlamento inglés, inclusive hasta los nombres de las leyes que tenemos en el Perú. Y le llaman investidura, acá le llaman confianza. Y a la vez usan los dos términos en simultáneo y terminan siendo análogos, por lo menos. Fíjese, en estos tiempos, en primer lugar, creo que había que empezar por internalizar el contexto del gabinete. En segundo lugar, he visto en estos días, por ejemplo, que el Contralor se ha irrogado facultades para poder presentar, dice, perfiles de quienes deben ser ministros. Debemos empezar por entender de que los ministros responden a un escenario político y pueden ser hasta iletrados. Si tenemos legisladores iletrados, ¿por qué no puede ser ministro? Pregunto. Segundo, el contexto de porque no me gusta a mí tu peinado o porque no me gusta la corbata que te has puesto, tú no puedes seguir siendo ministro, no corresponde. Y entiendo que el Ejecutivo debe, precisamente es para eso, la gente de su entera confianza para poder tomar decisiones de Estado. No son decisiones de un club o de una asociación que tenga que ver, por ejemplo, con la administración del Estado, ¿no, mis amigos? Es decisiones de Estado, en la que cuenta seguridad y defensa nacional, en la que cuenta proteger la soberanía del Estado, en la que cuenta la política económica, en la que cuenta la política monetaria, en la que cuenta la seguridad interna, la seguridad externa. O sea, no es un tema que si nos equivocamos podemos corregir. En mi apreciación, el Ejecutivo no puede equivocarse en tomar decisiones, porque nos afecta a todos. Como tal, lo que tenemos hasta hoy es lo que hay. ¿Cómo lo mejoramos? Fíjense qué desafío. Imitemos, como que en nuestro país se imita todo y se aplica todo lo que hacen otros, que se cree el Ministerio de la Felicidad, pues. Está de moda en estos tiempos. Y quizá eso lo daría de alguna manera de repente alegría. No sé si ustedes recordarán, el señor Chávez en su momento todavía de apogeo decía, yo voy a crear el Ministerio de la Felicidad. Y tengo noticias, creo que hay 2 o 3 países ya en el mundo, ya instituyeron el Ministerio de la Felicidad. O sea, no está en el tema inclusive de cantidad de ministros. Porque fíjense que tenemos desde el punto de vista jurídico, constitucional. La ley orgánica del Poder Ejecutivo, la 29.158, dice en su primera disposición final cuántos son los ministros. Y leanlo ahorita ustedes, van a encontrar que hay 16. Y si revisan cuántos han juramentado 19. Perdón, ¿cómo que sí, pues? Y claro, ahí tenemos la respuesta científica para un mal hecho. Es que estamos en el Perú, pues. No, mis amigos, eso no debe darnos conformidad, debe preocuparnos. Y lo menos que debemos pedir es que, por ejemplo, quienes son competentes para esto, al menos vía regularización, modifiquen esa ley orgánica de parte del propio Ejecutivo y hagan que formalmente se reconozcan sus ministros. ¿Y saben por qué? Porque del segundo gobierno del señor García hasta la fecha, están en el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Cultura, no están en la ley orgánica. Pero todos gozan de buena salud, tienen presupuesto y tienen ministros y tienen todo. En sí ya nos acostumbramos a convivir con el desorden. Sumado a ello, tenemos 26 gobernadores regionales y no tenemos ninguna región. Y eso creo que debe cambiar. Debemos corregirlo para que en el marco de la ley, la estructura administrativa funcional del gobierno le sea útil al Estado y no sea útil a todos. Empezando porque ustedes también deben ayudarnos a construir un lenguaje diferenciado. El Estado no es el gobierno y todos nuestros políticos le echan la culpa al Estado.
Amigos, desde el punto de vista jurídico, el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada. Y para que exista requiere tres elementos constitutivos: territorio, población y poder. El poder dice que es culpa del Estado, cuando el poder le hemos delegado a quienes son elegidos para que ellos administren y gobiernen, no para que nos hagan responsables de lo que no pueden hacer. Sí, fíjense, realmente cuando eso sucede es, en mi opinión, una amenaza pública de que se va a pedir la confianza por un ministro. Estando la coyuntura como está, estoy casi seguro de que si eso sucede, van a negarle la confianza. Es decir, no sale un ministro sino se van los 19. Y naturalmente van a apostar a un escenario que en 30 días después tendría que el nuevo gabinete ir otra vez al Congreso a pedir confianza. Y yo dudo mucho que le nieguen. Un poco por el tema. Pero de que si se quieren inmolar en estos días y van a hacer al estilo japonés el harakiri, probablemente lo consigan, ¿no? Pero creo que no debería ser la naturaleza de la cosa, sin embargo, todo es posible. Soy de opinión que en el Perú habemos muchos hombres y mujeres con potencial humano para administrar la cosa pública. Y el primer desafío debe ser empezar por conocer qué es lo que quieres administrar. En segundo lugar, el escenario de la reelección indeterminada ha generado corrupción organizada. Tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, en algunos municipios de Lima, en la que hay, no sé, me parece que siguen operando aún, un grupo entre 10 a 15 trabajadores que en menos de 3 o 4 meses, oh no, perdón, en menos del año 12 meses, más o menos en 4 o 6 meses, hacen adquisiciones para todo el año en por lo menos 30 de los 43 distritos de Lima. Y por supuesto, todos comisionan y van a vivir tranquilos con esa actividad de 4 o 6 meses para todo el año. Y van migrando en el Perú. Una de las causales de reforma constitucional para que eso se ponga en escena es que precisamente los legisladores dijeron, esa corrupción no puede continuar, por lo tanto vamos a eliminar la reelección. Ojo, hay excepciones que ameritan de repente que vaya a una reelección y probablemente sea hasta por unanimidad la reelección. Pero cuando hay gestores públicos eficientes, amigos, yo soy de opinión que inclusive debemos implementar una adecuación a la norma que se viene aplicando puntualmente en Italia, según la referencia que tengo. Funcionario público designado o elegido y que pide presupuesto, imaginemos mi persona, Jorge Rioja, va a administrar, por ejemplo, pues a ver, veamos qué institución pública, el Seguro Social, y pido de presupuesto 10.000 millones de soles, porque voy a construir hospitales, uno en todo el Perú, uno en cada región por lo menos. Lo voy a hacer en 12 meses. Sí, pues yo pido esa plata. Óigame, pero resulta que el programa Pensión 65, el programa social, necesita solo 2 millones. Pero porque le van a dar a Jorge Rioja los 10.000 millones, no le pueden dar 1 millón. O los 2 millones, le van a dar uno. Resulta que Jorge Rioja recibe la plata y se queda pues a mirar el infinito, a ver si es verdad que en marca y temblor, agosto, septiembre, ¿cuánto tiene de gasto Jorge Rioja? Del 100% del presupuesto que le han dado, estamos en agosto, son 8 meses del año, ha gastado el 40%. ¿Usted cree que en 4 meses podrá gastar el 60% del presupuesto? Es imposible. Y ojo, lo hacen hasta los propios ministerios. ¿Qué se está aplicando en el país de la referencia que les he dicho? Si Jorge Rioja pidió los 10.000 millones y gastó solamente el 30%, primer escenario, para el siguiente año le dan lo que gastó. Segundo escenario, lo sacan del cargo.
y encima tiene que pagar una multa con su patrimonio por haber causado daño a otros sectores que necesitaban esa plata y él prácticamente lo inmovilizó. Estoy seguro, amigos, que si en el Perú construimos ese tipo de normas, de repente no llegamos a tener que aplicar la pena de muerte, porque más de uno no va a asumir el cargo porque tendría que primero acreditar que tiene con qué pagar si no cumple. Si no, no puede ser funcionario público. Y segundo, va a ser muy difícil que pueda pagar una penalidad con su patrimonio si se supone que entra para tener un beneficio económico, dinerario, por supuesto, de un salario. Entonces, todo este tipo de circunstancias creo que nos pueden ayudar a reconstruir la burocracia nacional, a efectos de que la reelección no sea un impedimento, pero debemos construir en la sociedad política nacional de que el servicio público es servicio público, no empleo. Que le den una dieta por ese sacrificio, ok, compensatoria, pero no por 20 años, no por 30 años. ¿Acaso no hay más gente en el Perú? Si no veamos en los partidos políticos, 30 o 20 años mínimo, los mismos dirigentes, los mismos candidatos y los mismos de siempre. Óigame, y el Congreso aprobó una ley que ahora los partidos políticos les tienen que dar dinero para capacitar a sus militantes. ¿Cuántas escuelas de formación política conocen ustedes en el Perú? ¿Y de qué partido político? Es decir, ¿cuántos nuevos protagonistas del quehacer político están preparados para la gestión pública? Ninguno. Y ese desafío creo que es mayúsculo de la propia sociedad organizada a tener que actuar desde los partidos políticos y exigir que la ley se cumpla. Y por supuesto tenemos unas leyes enredadas que también creo que en algún momento habría que conversarlo. Por ejemplo, no puede ser que las cosas no se llamen por su nombre. Por ejemplo, supongo que para todos ustedes el Congreso aprueba la ley. Y no es verdad, amigos. El producto final que aprueba el Congreso en el Pleno se llama autógrafa de ley, que no es ley. Será ley cuando el Ejecutivo lo promulgue. Porque ¿qué pasa si lo observa? Si lo observa, aprueba el Congreso como proyecto. Fíjense, ni siquiera como dictamen. Porque el procedimiento procesal tiene que ver con el tema puntual. El proyecto de ley se deriva a la comisión hace un predictamen, la comisión cuando lo aprueba se hace dictamen, esto va al consejo directivo, lo ponen en agenda, va al pleno. El acuerdo del pleno tiene que tener una segunda votación por mandato del artículo 78 del reglamento del Congreso, para que sea recién autógrafa. Una vez que se ha construido la autógrafa, que por supuesto también hay otro escenario. Políticamente en la misma sesión del pleno pueden pedir la exoneración de segunda votación y en lo que dispone el artículo 78, que dice que debe hacerse a partir del sexto día la votación, se superó con esa decisión política. Y en ese mismo instante se convierte en autógrafo. Se envía al Ejecutivo para que en 15 días pueda ser promulgada, observada o ignorada. Si lo promulga, se hace ley. Por eso en derecho parlamentario, en derecho constitucional decimos, es cuasi ley. Está un poquito de ser, sí, pues, pero ese poquito puede ser todo. Lo observa el Ejecutivo, vuelve como proyecto. Y el Congreso tiene tres opciones. Ante la observación del Ejecutivo, ¿qué puede hacer el Congreso? Ok, dice el Ejecutivo, tiene razón, nos hemos equivocado aquí. Eso se denomina allanamiento. Es decir, acepta. La segunda, insiste. Y la tercera dice el Ejecutivo, ¿sabe qué cosa? Mira, tiene razón, pero no te doy la razón. Así que hago un proyecto nuevo y empezó a hacer. ¿Cómo conciliamos todo esto? Es voluntad política solamente. Y la voluntad política, amigos, no depende de la norma. Depende, entre otras cosas, en mi opinión, de sentido común, racionalidad, equilibrio e interés por el país. Deben ustedes tener en concreto las razones y causas por lo que se hace ese control político. La censura es el último estadio de un proceso de control político. Y no es por quién es el sujeto, sino por lo que dejó de hacer mayormente, o por lo que hizo mal. Por lo tanto, al ministro, cuando se ha portado mal, por decirlo, pues ha generado de repente un escenario de incertidumbre en su despacho,
¿Qué pasa? El Congreso lo convoca y lo interpela para que dé satisfacciones, ojo, políticas ante el colegiado nacional. No los convence, inmediatamente plantean la censura. Y ojo, y para todo ello hay requisitos, firmas para pedir una cosa, firmas para pedir la otra, votos para aprobarlas. O sea, no es tan fácil el tema de censura. Sin embargo, cuando facilita el propio actor, pues pasa, como decimos, por un tubo, todo sin mayor dificultad. Por lo tanto, la censura tiene carácter político y se censura por hacer mal o por no hacer. No tiene relación alguna de por quién sea el sujeto que va a la censura. Sí, fíjese, ahí tenemos un tema como el siguiente. En principio, respecto a lo que es el control político de intrainstituciones, digamos que sigue casi igual. Más allá del pronunciamiento sesgado que ha dado el Tribunal Constitucional respecto al conflicto de competencia que postuló el expresidente del Congreso. Que curiosamente hay un detalle ahí de nomenclaturas particularmente antojadizas. Al extremo que inclusive el propio presidente de la República en ese entonces lo llamaba presidente de la Comisión Permanente. El propio Tribunal Constitucional, mediante documentos oficiales, se refería presidente de la Comisión Permanente. Y eso no existe, amigos. Esa nomenclatura de cargo no existe en el ordenamiento legal, porque preside la Comisión Permanente el presidente del Congreso en su condición de tal. Y por lo tanto, la Comisión Permanente es un estamento, en este caso, pues, de la estructura orgánica funcional de la institución, Congreso. Si no, imagínense ustedes, estaríamos hablando de un presidente del Congreso y de un presidente de la Comisión Permanente. Es decir, dos presidentes en una institución. Es completamente absurdo. Y en segundo lugar, el tema de lo que tiene que ver con la incapacidad moral aún no ha sido definida en concreto. ¿En qué consiste exactamente eso? Es un tema de que por sus hechos, por ejemplo, o por sus actos podrían decirle, oye, esto es incapacidad moral. Sí, pues. ¿Y qué podría ser incapacidad moral, por ejemplo, entre otras cosas? El permitir que funcionarios de tu entorno, ojo, fíjense, vamos al escenario inclusive de que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Preside el servicio de inteligencia o dirige el servicio de inteligencia. Todas las instituciones en una sola mano. Y por lo tanto, en una de las instituciones de las Fuerzas Armadas o policía, incurren en actos lesivos contra los derechos humanos. Se aplicaría la tesis que ha aplicado el señor Fujimori, la autoría inmediata. ¿Para sancionar a quién? ¿Incapacidad moral del presidente? Correspondería hacer esa reflexión y vincularlo porque pasó esto. Como tú eres el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tú no puedes decir o negar que han hecho tus subalternos, así que tú eres el responsable. ¿Será incapacidad moral, por ejemplo, el tema de que, por decirles, hubiera una infidelidad? ¿Será incapacidad moral, por ejemplo, el tema de que aparezca un hijo después de que asumes el cargo de presidente extramatrimonial? ¿Cuál es incapacidad moral? Es un tema igualmente subjetivo, no definido qué parámetros te marcan cuando cruza la línea. Para que pueda definirse en este caso, yo dudo mucho que se pongan de acuerdo. Porque tiene inclusive hasta un carácter, si se quiere, pues teológico. Y ahí es muy difícil ponerse de acuerdo. En el aspecto normativo está establecido, pero de manera genérica. Causales de vacancia, incapacidad moral. ¿Y qué significaría incapacidad moral? Por ejemplo, de que tengo mi hijo y mi hijo se ha portado mal, pues, y supuestamente dijo que lo hacía porque yo le encargué. O sea, su dicho de él me genera incapacidad moral por tener un hijo que quebró la ley.
O que tengo una hija que de repente aparece, bueno, ahora ya no hay esto, los clubes nocturnos, ¿no? Que podría aparecer como bailarina. Es su forma de comportarse, es lo que de alguna forma, digamos, pues hace uso de su libertad. Pero eso, ¿por qué me tendría que generar mi capacidad moral? Ah, porque pues tú tienes que tener una familia honorable. Oye, ¿qué es honorable? Y empecemos a mirarnos hacia adentro, amigos. Y como yo lo he comentado en un día pasado en una conferencia, empecemos a mirar, hagamos de este bicentenario un espacio de reflexión involutiva. Encontrémonos nosotros con el Perú que tenemos y a partir de ahí construyamos las bases del nuevo centenario que nos toca como desafío generacional, dejar un mejor país para nuestros hijos y nietos. Le agradezco mucho a ustedes y en este caso integrante de Proactiva, sus asociados y amigos a quienes convocan a este tipo de actividades académicas para reflexionar sobre el Perú de ayer, ver el Perú de hoy y proyectar el Perú de mañana. El desafío es de todos por una sencilla razón. Mi entender del Perú es un escenario que tenemos que empezar por ser inclusivos con todas las etnias con las que convivimos. No porque yo sea guaruna, o sea aymara, o sea shipibo, o sea quechua, soy diferente. Y construyamos lo que estamos perdiendo, y me refiero a construir la identidad nacional. Amigos, nuestro país, en 200 años de vida republicana, producto de la gestión inadecuada de quienes han dirigido el Estado a través del gobierno, hemos perdido 730.000 kilómetros de territorio. Y hoy, aplicando el artículo 62 de la Constitución vía contrato ley, seguimos perdiendo más territorio. ¿Por qué? En febrero del 2017 se produce un decreto supremo desde la Cancillería habilitante para que cualquier legación diplomática que considere pertinente adquirir territorio para construir su sede diplomática lo puede hacer, inclusive violando el artículo 71 de la Constitución, que dispone que no se puede otorgar concesiones ni a persona natural ni jurídica dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Miremos el Perú y vamos a dejarle a las nuevas generaciones. Les reitero mi gratitud por permitirme intercambiar ideas y si lo consideran pertinente, volveremos a tratar los temas en el futuro inmediato, en tanto así lo crean, y estaremos siempre gustosos de compartir con ustedes las apreciaciones que tenemos sobre nuestro país. Muchas gracias.